Buenas, mi nombre es Diego Laguna. Le estaré dando una breve exposición sobre la lubricación. Lubricante es una sustancia que colocada entre dos piezas móviles forman una capa que impide su contacto, permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. Tipo de lubricación. Dentro de los tipos de lubricación tenemos lubricación de película llena, lubricación límite y lubricación hidrodinámica. Tipos de lubricante. Dentro de los tipos de lubricante tenemos líquido, sólido y semisólido. Los líquidos vienen de origen mineral o vegetal. Son necesarios para la lubricación hidrodinámica y son usados comúnmente en las industrias, motores y como lubricante de perforación. Los sólidos es un tipo de material que ofrece mínima resistencia molecular interna, por lo que por su composición ofrece óptimas condiciones de lubricación, sin necesidad de un aporte lubricante líquido o semisólido. El más común es el grafito, aunque las industrias están avanzadas en investigación en materiales de origen metálico. Los semisólidos son las denominadas grasas. Su composición puede ser mineral o vegetal y frecuentemente son combinadas con muchos tipos de lubricantes sólidos como el grafito, molibdeno o litio. También tenemos lubricantes de acuerdo a su origen. Como primera alternativa tenemos el mineral, que son los aceites provenientes del refinado del petróleo y se obtienen tras la destilación del barril crudo. La destilación es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y a continuación enfrían el vapor para recuperar dicho componente en forma líquida por medio de condensación. El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus distintas volátiles o bien separar los materiales volátiles de los no volátiles. Los aceites producidos en este proceso de destilación se denominan aceites básicos, ya que posteriormente serán purificados y mezclados con aditivos que mejoran su rendimiento para producir aceites de motor, aceites hidráulicos, fluido de transmisión, lubricantes de engranaje, entre otros. También nos encontramos los sintéticos. No es más que una creación artificial del lubricante, realizado en laboratorios y cuales pueden provenir o no del petróleo. Tienden a ser de 3 a 5 veces más costosos que el mineral. Posee propiedades de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Tipo de clasificación. Existen dos sistemas estandarizados que determinan la característica de los lubricantes. El SAE, más entendido en Europa, marca el grado de viscosidad del aceite y viene clasificado por la Sociedad de Ingenieros de Automoción. El API es más propio del continente americano, pues ha sido creado por el Instituto Americano de Petróleo y determina el tipo de motor para el que se ha creado y la calidad del lubricante. SAE es el encargado de marcar el grado de viscosidad y viene determinado por un código. Si el aceite es monogrado, indicará el único número 0, 5, 10, 15, entre otros. En caso de ser multigrado, el SAE indicará el grado de viscosidad en invierno y en verano, pues este tipo de lubricante es capaz de adaptarse a la temperatura y necesidades del motor en las mismas. API. Este valor indica dos cosas. Si el lubricante está indicado para motores a gasolina, letra S, o diésel, letra C, y el nivel de calidad del mismo. Este último valor crece a medida que avanza el alfabeto, siendo en la actualidad el nivel máximo para la gasolina el correspondiente al código SN y para los diésel el CJ4. Funciones de los aceites lubricantes. Como número 1 tenemos lubricar mediante la formación de una película entre piezas móviles, disminuyendo la fricción, evitando el desgaste de las piezas. Como segundo tenemos enfriar la máquina, retirando el calor de las piezas internas. Como número 3 tenemos sellar el espacio entre los pitones y anillos para mantener la compresión. Y como por último,
tenemos limpiar las máquinas eliminando residuos de carbón que puedan formarse dentro de él. ¿Por qué en los autos se debe cambiar el aceite a cada 5.000 kilómetros? El aceite debe cambiarse para remover los contaminantes que están suspendidos en el aceite, como son los polvos, agua, ácido, entre otros. Reemplazar los aditivos que son una parte importante en la formulación del aceite del motor. El aceite del motor debe cambiarse regularmente para recompensar los cambios de viscosidad, remover los sólidos suspendidos, remover los químicos suspendidos, compensar los cambios químicos, reemplazar los aditivos gastados, entre otros. Todos los aceites se degradan y es imposible evitar este proceso. En situaciones normales de trabajo, un aceite convencional mantiene sus características aproximadamente 5.000 kilómetros. Seguir utilizando el mismo aceite por periodos más largos pone en riesgo el motor, ya que el aceite no es capaz de desempeñar sus funciones efectivamente. Es cierto que la viscosidad de los aceites aumenta cuando aumenta la temperatura. El valor de la viscosidad del fluido se llama coeficiente de viscosidad y depende de la temperatura. En los líquidos, el coeficiente de la viscosidad disminuye si la temperatura aumenta y los gases aumentan al aumentar la temperatura. Viscosidad de los aceites. La viscosidad de un aceite se mide por su resistencia al fluir. Hay dos números que definen la viscosidad de un aceite. El primer número termina con la letra W, que representa winter, invierno. Esta medición está relacionada con la forma en que el aceite fluye en frío, como en el arranque del motor. El segundo número se define por la forma en que un aceite fluye a temperaturas más altas de operación normal del motor. Cuanto menor sea el número, mejor fluirá. Por lo tanto, un 5W30 fluirá más fácil que un 1030 a temperatura de arranque y un 10W30 fluirá más fácil que un 1040 a temperatura de operaciones del motor normales. Esto es importante ya que los aceites para motor se espesan naturalmente cuando se enfrían y se aligeran cuando se calientan. Existen dos tipos de aceite. Dentro de ellos tenemos el monogrado y el multigrado. El monogrado son aquellos que solo tienen un grado de viscosidad y pueden ser para invierno o verano, indicando los márgenes de temperatura en los cuales ese aceite cumple sus funciones. Son utilizados para cambios de temperatura mínimas a lo largo del año. En cambio, el multigrado son los lubricantes más sofisticados y tienen un alto rango de viscosidad que varía en función de las temperaturas para proteger de manera óptima el motor en cualquier circunstancia. Relación de viscosidad con la temperatura. La influencia de la temperatura para los líquidos y para los gases es diferente. Mientras la temperatura aumenta, la viscosidad de los gases también aumentará, debido a que el calentamiento crece el movimiento de las moléculas y se produce un mayor número de choques entre ellas, en lo que se llama que ocurre una excitación de las moléculas. Tipos de aditivos químicos. Dentro de ello tenemos el antioxidante. Este tipo de aditivo se encarga de frenar el proceso de oxidación y previene que se formen ácidos, lodo o haya un incremento de viscosidad del lubricante. Antidesgaste, extrema presión. Forma una fina película en las paredes al lubricar. Se emplea mucho en la lubricación por barboteo, caja de cambio y diferenciales. Antiespumante. Evita la oxidación de lubricantes por cavitación, reduciendo la tensión superficial y así impide la formación de burbujas que llevarían aire al circuito de lubricación. Anti-herrumbre. Evita la formación de óxidos en las paredes metálicas internas del motor y la condensación del vapor de agua. Detergentes. Son los encargados de arrancar los depósitos de suciedad fruto de la combustión. Dispersante. Son los encargados de transportar la suciedad arrancada por los aditivos detergentes hasta el filtro o cárter del motor. Espesante. Es un compuesto de polímero que por la acción de la temperatura aumenta el tamaño, aumentando la viscosidad del lubricante para que siga proporcionando una presión constante de lubricación. Disluyente. Es un aditivo que reduce los microcristales de cera para que fluya el lubricante a bajas temperaturas. ¿Cuál es el objetivo de empleo de aditivos? Bueno, los aditivos son productos químicos que intervienen en la formulación del lubricante para mejorar o reforzar sus propiedades.
Los aditivos cumplen con dos finalidades, que son proteger la superficie metálica y mejorar las propiedades del aceite base. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que el contenido expuesto les sirva de utilidad y aprendizaje.